La historia de la industria automotriz está pavimentada con éxitos gloriosos que han elevado el nombre de ciertas marcas al Olimpo de la ingeniería, pero también está llena de baches profundos, decisiones financieras cuestionables y diseños que, en el mejor de los casos, resultaron en una vergüenza absoluta. Cuando hablamos de coches deportivos, la expectativa es siempre la misma: velocidad, manejo preciso, un diseño que quite el aliento y esa sensación de conexión pura entre la máquina y el conductor. Sin embargo, existen ejemplares que fallaron estrepitosamente en cumplir estas promesas básicas, convirtiéndose en leyendas por las razones equivocadas. A continuación, exploraremos con detalle los 10 peores carros deportivos de toda la historia. Vehículos que prometieron el cielo y entregaron poco más que frustración y piezas defectuosas. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Esta lista representa una crónica de ambiciones desmedidas, errores de ingeniería y decisiones corporativas cuestionables que dieron como resultado algunos de los vehículos más decepcionantes de la historia automotriz. Cada uno de estos modelos nació con la promesa de revolucionar el mercado, pero terminaron convirtiéndose en advertencias para las generaciones futuras de diseñadores y fabricantes. El primer lugar de este deshonroso listado lo ocupa, sin lugar a dudas, el DeLorean DMC-12, un vehículo que alcanzó la fama mundial gracias a su aparición en la pantalla grande, pero que en la vida real fue un desastre de proporciones monumentales. Concebido por John DeLorean como el deportivo del futuro, este coche presentaba una carrocería de acero inoxidable sin pintar y unas puertas de ala de gaviota que, aunque visualmente impactantes, eran una pesadilla logística. El mayor pecado del DeLorean no fue su estética, sino su corazón. Estaba equipado con un motor V6 de 130 caballos de fuerza, desarrollado por Peugeot, Renault y Volvo, un propulsor que era dolorosamente lento para un coche de su peso y pretensiones. Acelerar de 0 a 100 km por hora le tomaba más de 10 segundos, una cifra que lo ponía a la par de los sedanes familiares más aburridos de su época. Además, la calidad de construcción era espantosa. Los paneles de acero se manchaban con solo mirarlos, y el sistema eléctrico fallaba con una frecuencia alarmante, dejando a sus propietarios atrapados dentro del vehículo cuando las puertas se negaban a abrirse. La fábrica en Irlanda del Norte, subvencionada por el gobierno británico, empleaba a trabajadores sin experiencia en el sector automotriz, lo que resultó en ajustes de carrocería deplorables y filtraciones de agua constantes. La visión de John DeLorean de crear un coche ético y duradero se desmoronó bajo el peso de un rendimiento anémico y un escándalo de tráfico de drogas que terminó por hundir a la compañía en la bancarrota definitiva, dejando tras de sí un legado que solo la nostalgia del cine pudo salvar del olvido absoluto. En la segunda posición nos encontramos con el Ferrari Mondial 8 de 1980. Es difícil imaginar que una marca con el prestigio de Maranello pudiera fabricar algo digno de ser llamado vergüenza. Pero el Mondial 8 lo logró. Fue diseñado como un deportivo de 4 plazas con motor central, una configuración que comprometió tanto el diseño como el rendimiento. El motor Umai 8 producía apenas 214 caballos de fuerza, lo que, sumado a un peso considerablemente alto para los estándares de Ferrari, resultaba en un desempeño anémico. La prensa especializada de la época lo calificó como el Ferrari más lento de la historia, y su diseño exterior carecía de la elegancia y agresividad que definen a la marca del caballino rampante. A esto se sumaba un sistema electrónico sofisticado, para su tiempo pero terriblemente poco fiable, lo que garantizaba visitas constantes al taller y facturas de reparación que superaban el valor del coche en sí. El habitáculo era una mezcla confusa de cuero de alta calidad y botones de plástico que parecían provenir de un coche de juguete, y el sistema de inyección mecánica era tan temperamental que arrancar el motor en una mañana fría se convertía en un acto de fe. El Mondial 8 dañó la imagen de exclusividad de Ferrari, recordándonos que incluso los fabricantes más legendarios pueden perder el rumbo cuando intentan complacer a demasiados mercados diferentes, con un solo producto que no destaca en absolutamente nada. El tercer puesto es para el Pontiac Fiero,
un coche que prometía democratizar el motor central en los Estados Unidos, pero que terminó siendo noticia por incendiarse espontáneamente. Lanzado a mediados de los años 80, el Fiero fue el resultado de un compromiso presupuestario extremo por parte de General Motors. Para ahorrar costos, se utilizaron componentes de suspensión de coches económicos y un motor de 4 cilindros conocido como el Duque de Hierro, que no tenía nada de deportivo. El problema más grave, sin embargo, era la seguridad. Debido a defectos en el diseño del sistema de refrigeración y a bielas defectuosas que podían perforar el bloque del motor y derramar aceite sobre el escape caliente, cientos de estos coches estallaron en llamas. Aunque Pontiac intentó solucionar estos problemas en versiones posteriores y el coche llegó a tener un manejo decente antes de ser cancelado, la mancha de su reputación explosiva lo persigue hasta el día de hoy. El cárter de aceite del motor era demasiado pequeño, lo que provocaba que, si el nivel de lubricante bajaba mínimamente, el motor se sobrecalentara de forma catastrófica. Además, el espacio interior era claustrofóbico y el maletero situado justo detrás del motor se calentaba tanto que era capaz de cocinar la compra de los propietarios antes de llegar a casa. Fue un ejemplo clásico de una gran idea arruinada por la tacañería corporativa y una ingeniería apresurada que puso en riesgo la vida de los conductores. En el cuarto lugar se sitúa el Bricklin SUV-1, una creación canadiense que intentó ser el deportivo más seguro del mundo, pero que falló en ser un buen deportivo. Malcolm Bricklin, su creador, estaba obsesionado con la protección de los ocupantes, por lo que equipó al coche con una estructura de acero masiva y parachoques capaces de absorber impactos a velocidades considerables. El resultado fue un coche excesivamente pesado que utilizaba una carrocería de acrílico unida a fibra de vidrio, la cual tendía a agrietarse y decolorarse con el sol. Sus puertas de ala de gaviota eran operadas por un sistema hidráulico tan pesado y lento que a menudo se quedaba sin energía, dejando a los ocupantes encerrados en un habitáculo que alcanzaba temperaturas sofocantes debido a la falta de ventilación adecuada. El Bricklin era un tanque con aspiraciones de gacela que terminó siendo un lastre financiero para el gobierno que lo financió. La intención de seguridad era tan extrema que el coche ni siquiera incluía un encendedor de cigarrillos porque el creador lo consideraba peligroso, pero ignoró el hecho de que el calor generado por el mecanismo de las puertas podía causar quemaduras graves. Las piezas de la carrocería no encajaban correctamente, y el uso de motores V8 de origen Ford y posteriormente American Motors no fue suficiente para compensar el peso de un chasis diseñado más para sobrevivir a una explosión que para circular por una carretera sinuosa. Fue un proyecto noble en su concepto, pero desastroso en su ejecución técnica y comercial. El quinto vehículo de nuestra lista es el Aston Martin Virage de 1989. En una época en la que Aston Martin luchaba por su supervivencia, el Virage fue lanzado como el gran turismo definitivo, pero su ejecución fue mediocre en el mejor de los casos. A pesar de su precio astronómico, el interior parecía estar armado con piezas de coches de marcas mucho más económicas, incluyendo interruptores de Ford y luces traseras de un Volkswagen Scirocco. Su manejo era tosco y pesado, sintiéndose más como un camión de lujo que como un deportivo refinado. El motor V8 de 5 litros y 330 caballos de fuerza no era suficiente para mover con agilidad su masa de casi 2 toneladas. Fue un coche que carecía de alma y de la precisión técnica que se espera de una marca que suministra los vehículos al agente secreto más famoso del mundo. La dirección era vaga y los frenos no estaban a la altura de la inercia que generaba el vehículo, lo que convertía la conducción a altas velocidades en una experiencia aterradora. Además, la fiabilidad mecánica era cuestionable, con fugas de aceite recurrentes y un sistema de refrigeración que fallaba bajo presión. El Virage representó un periodo de estancamiento donde el prestigio de la marca se utilizaba para vender un producto que no cumplía con los estándares mínimos de ingeniería de la época, siendo superado fácilmente por competidores alemanes y japoneses que costaban una fracción de su precio. El sexto lugar lo ocupa el Plymouth Prowler, un coche que visualmente prometía ser un hot rod moderno, pero que mecánicamente era una decepción absoluta. Lanzado a finales de los años 90, el Prowler tenía un diseño exterior audaz,
con ruedas delanteras expuestas y una silueta agresiva. Sin embargo, los entusiastas del automovilismo quedaron horrorizados al descubrir que bajo el capó no había un potente motor V8, sino un motor VM6 de 3.5 litros extraído de una berlina familiar de Chrysler. Lo peor era la transmisión. El coche solo estaba disponible con una caja de cambios automática de 4 velocidades que era lenta y quitaba toda la diversión a la conducción. El Prowler era todo fachada y nada de contenido. Un ejercicio de estilo que olvidó que un deportivo debe, ante todo, ofrecer emociones al volante. Su chasis de aluminio era avanzado para la época, pero el espacio de carga era inexistente, obligando a los compradores a adquirir un remolque a juego si querían llevar algo más que un maletín. La suspensión era tan rígida que cualquier irregularidad en el asfalto se transmitía directamente a la columna vertebral de los pasajeros, y el ruido del viento con la capota puesta era ensordecedor. Fue un coche que intentó capitalizar la nostalgia del pasado con tecnología moderna mal aplicada, resultando en un vehículo que era incómodo para pasear y demasiado lento para competir, quedando relegado a ser una pieza de exhibición para quienes priorizaban la apariencia sobre el rendimiento real. En la séptima posición aparece el de Tommaso Mangusta. Aunque el Mangusta es uno de los coches más bellos jamás diseñados, su ingeniería era un desastre peligroso. Tenía una distribución de peso extremadamente desequilibrada, con la mayor parte de la masa sobre el eje trasero, alcanzando una proporción de 32% delante y 68% detrás. Esto, combinado con un chasis que carecía de la rigidez necesaria, hacía que el coche fuera impredecible en las curvas. En un momento podía estar subirando y al siguiente la parte trasera intentaba adelantarse a la delantera sin previo aviso. Un fenómeno conocido como sobreviraje repentino. La visibilidad era nula debido al diseño del motor central, cubierto por 2 enormes tapas de vidrio que se abrían como alas, y el habitáculo era tan estrecho que conducir por más de 20 minutos se convertía en una sesión de tortura. El Mangusta era una obra de arte para ser vista en un museo, pero un peligro mortal si se intentaba llevar al límite en una carretera real. El chasis de viga central tendía a flexionarse bajo estrés, lo que alteraba la geometría de la suspensión de forma errática. A pesar de utilizar motores Ford V8, que eran robustos, la forma en que estaban instalados dificultaba cualquier labor de mantenimiento, requiriendo en ocasiones desmontar gran parte de la carrocería trasera para tareas simples. Fue el ejemplo perfecto de cómo un diseño estético sublime puede ocultar una falta total de rigor técnico y dinámico. El octavo puesto es para el Maserati Biturbo de 1981. Maserati intentó aumentar su volumen de ventas creando un deportivo más asequible, pero el resultado fue un vehículo cuya fiabilidad era inexistente. El sistema de doble turbo era propenso a fallos catastróficos, a menudo debido a la falta de un sistema de enfriamiento adecuado para las turbinas después de apagar el motor. El motor era conocido por autodestruirse si no se seguía un mantenimiento obsesivo que pocos propietarios podían costear. Los interiores, aunque lujosos en apariencia con terciopelo y maderas preciosas, se deshacían literalmente con el paso de los meses debido al uso de pegamentos de baja calidad que no soportaban el calor del sol. El Biturbo fue el coche que casi destruye la reputación de Maserati en los Estados Unidos, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de por qué no se debe sacrificar la calidad por el volumen de ventas. Los problemas eléctricos eran constantes, desde luces que se encendían solas hasta indicadores del tablero que dejaban de funcionar sin motivo aparente. La corrosión también era un enemigo implacable, atacando los paneles de la carrocería incluso en climas secos. Lo que debía ser la salvación económica de la marca del Tridente se convirtió en su mayor pesadilla, alejando a los clientes fieles y dejando un rastro de vehículos abandonados en los talleres por la imposibilidad de ser reparados de manera definitiva. En el noveno lugar encontramos al Ford Mustang II de 1974. Nacido en plena crisis del petróleo, este Mustang fue una sombra patética de sus predecesores de los años 60. Basado en la plataforma del Ford Pinto,
un coche económico conocido por explotar en colisiones traseras, el Mustang II era pequeño, feo y terriblemente lento. El motor básico de 4 cilindros apenas producía 88 caballos de fuerza y el diseño exterior parecía una parodia de un coche deportivo con proporciones desgarbadas. Aunque vendió muchas unidades debido al pánico por el precio de la gasolina y la necesidad de coches más eficientes, es considerado por los puristas como el punto más bajo en la historia del modelo. Una traición a la herencia del muscle car que tardaría décadas en recuperarse. La versión con motor V6 no era mucho mejor y tardó años en recibir un motor V8, que cuando finalmente llegó, solo producía unos decepcionantes 140 caballos de fuerza. La calidad de los materiales interiores era mediocre, con plásticos rígidos que crujían con cada movimiento. El Mustang II eliminó toda la emoción que el nombre representaba, convirtiendo a un icono de la libertad y la potencia americana en un vehículo de cercanías aburrido y sin personalidad que hoy en día la propia Ford prefiere ignorar en sus celebraciones históricas. Finalmente, el 10º lugar es para el Triumph TR7. Publicitado con el eslogan de la forma de las cosas por venir, su diseño de cuña fue divisivo desde el primer día, rompiendo con la tradición de los deportivos británicos de líneas curvas y elegantes. Sin embargo, su mayor problema no era su apariencia, sino su mecánica británica de la época de las huelgas masivas y la gestión deficiente de la British Leyland. Los motores sufrían de juntas, de culata defectuosas, que causaban sobrecalentamientos constantes. Las transmisiones se bloqueaban y el sistema eléctrico de Lucas era tan malo que los propietarios bromeaban diciendo que el inventor de la electricidad era el príncipe de la oscuridad. El TR7 era un coche que pasaba más tiempo sobre una grúa que en la carretera, marcando el triste final de una era para los deportivos británicos ligeros. La calidad de pintura era deficiente y los paneles de la carrocería solían presentar óxido a los pocos meses de salir del concesionario. El interior estaba lleno de ruidos y vibraciones, y el techo solar opcional solía filtrar agua directamente sobre los asientos. A pesar de tener un diseño que pretendía ser vanguardista, la tecnología bajo el capó era anticuada y poco fiable, lo que resultó en una experiencia de propiedad frustrante que terminó por enterrar a la marca Triumph en el mercado de los coches deportivos, dejando una herencia de desconfianza que afectó a toda la industria automotriz del Reino Unido por años. Dale like, suscríbete y comparte. La historia del automovilismo no solo se escribe con éxitos rotundos, sino también con estos fracasos que, en su mayoría, derivaron de la arrogancia o la urgencia comercial. Cada uno de los 10 modelos mencionados compartía una característica común: la desconexión entre el marketing y la realidad técnica. El DeLorean prometía eternidad y entregó fragilidad. El Ferrari Mondial 8 prometía prestigio y entregó mediocridad. El Pontiac Fiero prometía innovación y entregó peligro. Estos vehículos sirven como recordatorio de que un coche deportivo debe ser una armonía de diseño, ingeniería y pasión, y que cuando uno de esos pilares se descuida para ahorrar costos o por simple negligencia, el resultado es un lugar permanente en las listas de los peores vehículos jamás fabricados. La ingeniería automotriz es una ciencia de precisión, y estos 10 ejemplos son las cicatrices de una industria que aprendió, a base de críticas y quiebras, que el consumidor puede perdonar un diseño arriesgado, pero nunca perdonará una mecánica que falla o un rendimiento que insulta a la inteligencia del conductor. Con el paso de las décadas, algunos de estos coches se han convertido en piezas de colección por su rareza o por su valor histórico. Pero eso no borra el hecho de que en su momento fueron decepciones profundas que frustraron a miles de propietarios y pusieron en tela de juicio el honor de sus respectivas marcas. Estos 10 vehículos sirven como recordatorio de que un logo prestigioso o un diseño futurista no bastan para crear un gran deportivo. La ingeniería deficiente, el ahorro excesivo de costos y la falta de visión técnica pueden convertir una promesa emocionante en una vergüenza histórica. Cada uno de estos coches, a su manera, falló en capturar la esencia de lo que significa conducir, dejando tras de sí un legado de decepción y lecciones que la industria automotriz no debe olvidar.
La próxima vez que veamos un deportivo brillante en un salón del automóvil, debemos recordar que bajo esa pintura reluciente podría esconderse el próximo gran fracaso de la historia. La complejidad de fabricar un coche deportivo radica en el delicado equilibrio entre la potencia y el control. Cuando una marca decide priorizar el estilo sobre la sustancia, como ocurrió con el Plymouth Prowler, el resultado es un producto que puede atraer miradas en un semáforo, pero que es incapaz de generar respeto en una pista de carreras. El caso del Ferrari Mondial 8 es quizás el más doloroso para los entusiastas, ya que ver el escudo de la Scuderia en un vehículo tan carente de vitalidad se sintió como una falta de respeto a los años de gloria acumulados por Enzo Ferrari. No obstante, estos fracasos también han servido para que las marcas aprendan. De las cenizas del desastroso Pontiac Fiero, General Motors aprendió lecciones valiosas sobre la refrigeración de motores centrales, que décadas después aplicarían en el exitoso Chevrolet Corvette de octava generación. La vergüenza de estos modelos no solo recae en sus defectos mecánicos, sino en la desconexión total con sus usuarios potenciales. El Aston Martin Virage, por ejemplo, ignoró que sus compradores esperaban exclusividad y artesanía, no un ensamblaje de piezas de repuesto de marcas generalistas. La lección del DeLorean, por su parte, es que el marketing y la cinematografía pueden crear un icono cultural, pero no pueden ocultar un chasis pesado y un motor que carece de la fuerza necesaria para subir una pendiente con agilidad. Estos coches son testimonios de una ambición que superó la capacidad técnica de sus creadores. Y aunque hoy en día muchos de ellos son piezas de colección por su rareza o su estatus de culto, no se puede negar que en su momento de lanzamiento fueron el hazmerreír de la industria. Incluso marcas que hoy consideramos infalibles han tenido sus momentos de oscuridad. El Maserati Biturbo es un recordatorio de que la complejidad mecánica, sin un control de calidad riguroso, es una receta para el desastre financiero. Aquellos que compraron un Biturbo en los años 80 no solo adquirieron un coche, sino una suscripción de por vida a la frustración. Del mismo modo, el Triumph TR7 simboliza el colapso de una industria entera que no supo adaptarse a los nuevos estándares de fiabilidad impuestos por los fabricantes japoneses. La forma de las cosas por venir resultó ser, irónicamente, la desaparición de muchas marcas europeas tradicionales que no pudieron competir con la eficiencia y el rendimiento de los nuevos rivales. Al final del día, estos 10 peores coches deportivos de la historia nos enseñan que el prestigio se gana con cada kilómetro de rendimiento confiable y se pierde con un solo modelo que no esté a la altura de las circunstancias. La industria ha avanzado mucho desde los días de las puertas de ala de gaviota que se trababan y los motores que se incendiaban sin previo aviso. Pero siempre existirá el riesgo de que la búsqueda del ahorro o el exceso de confianza vuelvan a producir una vergüenza sobre ruedas. Estos vehículos permanecen en nuestra memoria no por su velocidad, sino por ser los recordatorios andantes de lo que nunca debe repetirse en el mundo del diseño automotriz. El análisis de estos fracasos industriales no estaría completo sin observar el impacto que tuvieron en la psique colectiva de los entusiastas y en las juntas directivas de las corporaciones que los vieron nacer. Un caso que merece una reflexión más profunda es el del Lotus Esprit en sus primeras iteraciones, que aunque no figura siempre como el peor en diseño, sí compartió con el DeLorean esa tendencia a la fragilidad extrema que empañaba su excelente manejo. Sin embargo, volviendo a nuestra lista de los 10 más señalados, es imperativo detenerse en la ironía del destino del Mustang II. Este coche, a menudo despreciado por los coleccionistas de hoy, fue en su momento un salvavidas económico para Ford. Aquí reside una de las mayores tensiones en la historia del automóvil: la diferencia entre un buen negocio y un buen coche deportivo. Desde una perspectiva financiera, el Mustang II fue un éxito, pero desde la pureza del automovilismo, fue una traición a los principios de libertad y potencia que su logotipo representa. Esta dicotomía nos enseña que el mercado a veces premia la mediocridad por necesidad, pero la historia, con su mirada implacable, solo otorga la gloria a la excelencia técnica. La ingeniería del desastre también tiene un componente geográfico y cultural. El Triumph TR7 nació en una Gran Bretaña
sumida en una profunda crisis industrial, donde las líneas de montaje estaban más preocupadas por las disputas laborales que por el ajuste de las válvulas. El hecho de que un coche deportivo pudiera salir de la fábrica con un sistema eléctrico que fallaba al encender las luces bajo la lluvia es un testimonio de una era de decadencia productiva. Los ingenieros británicos, que una vez fueron los maestros del mundo en la creación de descapotables ligeros y veloces, perdieron el rumbo al intentar competir con la producción en masa estadounidense y la precisión japonesa. El TR-7 fue el clavo final en el ataúd de una tradición que tardaría décadas en recuperarse, recordándonos que la cultura del trabajo y la estabilidad política son tan esenciales para un buen coche como el diseño de su cigüeñal. Por otro lado, la vergüenza del DeLorean DMC-12 trascendió lo mecánico para convertirse en un drama judicial y ético. John DeLorean no solo construyó un coche lento y pesado, sino que arrastró consigo la esperanza de todo un país, Irlanda del Norte, donde instaló su fábrica con la promesa de miles de empleos. El fracaso del vehículo no fue solo una decepción para los conductores que esperaban un rendimiento de ciencia ficción, sino una tragedia social que terminó con acusaciones de tráfico de drogas para intentar salvar la empresa de la bancarrota. Este contexto añade una capa de oscuridad a la ya de por sí pobre reputación del coche. Cada vez que vemos a un DeLorean hoy en día, no solo vemos una máquina con motor de Volvo que apenas alcanza los 100 km/h, sino el monumento a una ambición que perdió el contacto con la realidad técnica y moral. En el caso de Maserati y su biturbo, la lección es sobre la soberbia de las marcas de lujo. Pensar que se puede poner un emblema prestigioso en un vehículo mal diseñado y que el público lo aceptará indefinidamente es un error que Maserati pagó muy caro. El biturbo fue el precursor de una tendencia peligrosa, la democratización del lujo a costa de la calidad. Hoy en día, cuando vemos marcas de alta gama lanzar modelos de entrada, el fantasma del biturbo sigue presente, advirtiendo que la exclusividad no es solo una cuestión de precio, sino de una promesa de durabilidad y desempeño que no puede romperse. El diseño del motor de este coche era tan complejo y estaba tan mal ejecutado que se convirtió en una trampa de mantenimiento, alejando a una generación entera de compradores que nunca volvieron a confiar en el tridente italiano. Finalmente, debemos considerar que la existencia de estos 10 peores deportivos ha sido de alguna manera beneficiosa para el progreso. La industria automotriz es un organismo que aprende de sus errores. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.